Hola. El desastre del gas, la agonía del gas. Un periodo se acaba en Bolivia, se acabó el gas, dice el siglo XXI. Además dice que hay un descontrol total en el país. Ahora están asaltando autobuses, flotas en las carreteras del país. Nunca había ocurrido antes eso. Descontrol total, dice siglo XXI, acerca de esos y otros temas. Tierras de brasileños. Si quieres que tus tierras sean protegidas de los asaltantes, tienes que ser brasileño en Bolivia. Eso es lo que informa siglo XXI esta semana. Y además dice que entre el Cocalero Morales y Luis Arce están en una competencia para decidir cuál es el peor de ellos. ¿Cuál es el peor para Bolivia de entre los dos? ¿El Luis Arce o Morales? Y por último, hay una discrepancia en el gobierno. ¿Se compra o no se compra diésel de Rusia? ¿Se compra o no? El presidente dice que sí, pero el presidente de IPFB dice que no. A ver, entonces, y muchas otras cosas más. Ya sabes, esto es siglo XXI. Te tienes que suscribir para leer todos estos detalles que trae la carta informativa todos los días lunes. Te tienes que suscribir, mandar a tus amigos o parientes el enlace de este video para que lo sepan, para que lo vean, y sobre todo mandarnos algún mensaje por WhatsApp diciéndonos ya caerán o lo que quieras, ¿no? Pero te vamos a mandar a cambio de eso la fórmula para ayudar al periodismo sin miedo. Tienes que mandarnos este mensaje para que te digamos cómo llega la cosa, cómo está la situación en el país. Eso es. Entonces, a ver. Siglo XXI dice el desastre del gas. Después de medio siglo de haber comenzado a exportar gas, Bolivia suspenderá las exportaciones en octubre. Se acabó. Fin de un periodo. Lo compara con lo que ocurrió a fines del siglo XIX, cuando se cayó el precio de la plata, que Bolivia había estado exportando desde 1545, cuando se descubrió el más fabuloso yacimiento de plata del mundo. Pues ahora se acaba el gas. Se acaba el gas, dice el siglo XXI. ¿Y qué se va a hacer? Había comenzado la exportación en 1971 y en octubre próximo, el gobierno anuncia que va a tener sus gasoductos vacantes y se los ofrece a Argentina y Brasil para que los usen, porque van a estar al fósforo esos gasoductos que sirvieron durante el boom de los precios de las materias primas, sirvieron para que se exporten millones de metros cúbicos. Pero como no se buscó, no se exploró para buscar nuevos yacimientos, entonces ahora se acabó el gas. En octubre, fin. 30 años, en realidad 50 años ha durado este negocio, desde 1971 hasta ahora, cuando llega el MAS y rompe la industria petrolera. Se eliminan las exploraciones, se eliminan las inversiones y llega este momento dramático. La Bolivia saudí, esa Bolivia que tenía gas como para exportar a Estados Unidos y México, ya no existe más. Ahora esa Bolivia suspende sus exportaciones por falta de yacimientos productores. ¿Los culpables? ¿Quiénes son los culpables? ¿Se va a hacer un juicio de responsabilidades? Pregunta siglo XXI. A los irresponsables. Un juicio de responsabilidades a los irresponsables que manejaron la industria petrolera en Bolivia desde el 2006 hasta ahora y que destruyeron esa riqueza. ¿Se va a hacer un juicio de responsabilidad? ¿Se los va a mandar a la cárcel?
van a devolver los miles de millones de dólares que se robaron los sinvergüenzas estos, pregunta siglo XXI. Y a propósito de eso dice, ¿cuál es el peor de los dos? Porque ocurre que hay el debate. El cocalero Morales dice, ¿de qué industrialización nos habla este presidente Luis Arce, que nos muestre una sola industria? En cambio yo que he hecho la industria de la urea, el del litio, y resulta que todas las industrias que él menciona de su gobierno no funcionan. Destinó $1.000 millones al litio y no sirvieron para nada. Destinó 960 millones de dólares para la urea, no funcionó. 700 millones para la planta separadora de gas, no funciona. Entonces, ¿cuál es el peor de los dos? Se supone que están en campaña, o no entiende cuál es el sentido de las campañas. Están mostrando cuál de ellos es peor. Quieren ser candidatos el 25. Es una anticampaña, ¿no? O salvo que sospechen que los bolivianos somos pero tan tontos que no vamos a entender esta cosa y vamos a seguir creyendo que ellos tienen que ser candidatos. ¿Para qué? Para seguir hundiendo el país, en fin. Dice siglo XXI el descontrol total. ¿Cómo pues? Nunca se había dado el asalto de una flota en una carretera en Bolivia y eso ocurrió la semana pasada. Se supone que unos ladrones, unos mafiosos entre Oruro y Cochabamba asaltaron una flota, desvalijaron a los pasajeros, ¿sí? Desvalijaron a los pasajeros. No se había visto nunca. Pero además ocurre que en Yacuiba han asaltado la aduana y han asaltado el Senasac y los contrabandistas le han dicho a la policía, nosotros no queremos que los militares estén aquí, porque en la frontera siempre se hace contrabando. De eso vivimos, ¿acaso no lo saben? Les han dicho. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Y el gobernador del Beni denuncia que hay 5.000 dragas en los ríos del Beni que están explotando ilegalmente el oro. 5.000 dragas. ¿Qué tal? Casi todas de chinos. Como somos aliados de China y de Rusia, entonces estamos permitiendo los bolivianos que esos dos países exploten, Rusia y China exploten las riquezas naturales bolivianas. Y además está avanzando la coca, se informa que hay una deforestación que hacen los cultivadores de coca en el país. Un informe internacional habla de cómo está avanzando la geografía de la coca en nuestro territorio, más que en cualquier otro país de la región. Y están hablando de las mafias brasileñas que se pelean en Bolivia. En fin, un descontrol total. Y a propósito de brasileñas, parece que el gobierno de Luis Arce, que mandó a la policía a desalojar a los asaltantes de 5 predios en Santa Cruz, en realidad no lo hizo por iniciativa propia, sino porque el embajador del Brasil se lo pidió, en vista de que son muchos ciudadanos brasileños naturalizados como bolivianos que están trabajando en el agro en Santa Cruz, pero que han sido afectados por los asaltantes, por los masistas del Chapare, los cocaleros masistas que se llaman interculturales y que han asaltado tierras. Entonces, el gobierno ha decidido mandar a la policía para desalojar a los ocupantes, los asaltantes de 5 predios. Pero ahora se sabe, según dice el siglo XXI, que en realidad eso fue a pedido del gobierno de Brasil, porque los ciudadanos bolivianos, cuyas tierras han sido asaltadas y además las mantienen asaltadas los asaltantes, esos ciudadanos bolivianos no tienen quien los proteja, porque en Bolivia está en duda la existencia de la propiedad privada, dice el siglo XXI.
los inversionistas son atacados, habla de una señora que invirtió 40 millones de dólares en Bolivia, pero que sus tierras han sido, Claudia Liliana Rodríguez Espitia se llama, sus tierras han sido asaltadas por asaltantes y por oficinas del gobierno en Bolivia. ¿Cómo vas a invertir en un país donde los asaltantes tienen más derecho que los propietarios, ¿no? Finalmente habla el siglo XXI del diésel ruso, sí y no. ¿Cómo es la cosa? Llega Luis Arce, de la reunión que tuvo en Moscú, la reunión de los hijos de Putin, ¿no? Y dice, hemos comprado diésel ruso. Un periódico chileno informa que el diésel ruso está partiendo del mar Báltico y además dice que ya ha llegado a Arica a una velocidad increíble, ¿no? Y el presidente de IPFB dice, no es cierto, no hemos comprado diésel de Rusia, dice el presidente de IPFB contradiciendo al presidente Arce. Entonces, ¿para qué fue a la reunión de los hijos de Putin, este ñato? En fin, terrible la discusión que hay acerca del diésel que necesita Bolivia. El barco tenía que traer un diésel que iba a durar para 8 días de consumo. Iba a llegar desde el Báltico, ya lejísimos, ¿no? ¿Quién iba a pagar el costo de transporte? No se sabe, ¿no? Pero es de lejísimos, muy lejísimos. Y hay un dato precioso, dice que un barco de guerra ruso que llegó a Cuba como demostración de fuerza de esta potencia mundial, se plantó. El barco militar ruso se plantó y claro, resulta que no puede tener combustible en Cuba porque los cubanos no tienen combustible, no producen ni alcohol de caña de azúcar. Entonces, ¿qué van a hacer? Están ahí, el barco ni siquiera les puede pedir a los cubanos una pechadita porque no tienen combustible los cubanos. Entonces, la gran potencia, que en realidad es la economía número 11 del mundo, la rusa, ¿no?, está con esas demostraciones tan chistosas de su poderío militar, un papelón mundial. Eso es, entre otras cosas, lo que dice el siglo XXI esta semana. Ya sabes, te tienes que suscribir para leer los detalles. Hay muchos detalles, preciosos detalles en todas estas notas de las que te he hablado muy a la rápida, muy a la rápida. Entonces, mandas el enlace a tus amigos, pero sobre todo nos mandas un mensajito por WhatsApp para que te digamos cómo puedes, si quieres, solo si quieres, solo si quieres apoyar al periodismo sin miedo, cómo puedes apoyarlo, ¿ya? Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.